Perfecto. Desde el 18 de octubre del año 2019, potenciado luego por la pandemia, se han generado una seguidilla de incumplimientos contractuales en materia de arrendamiento de inmuebles por la imposibilidad en el pago de las rentas por parte del arrendatario o bien porque el arrendador, a propósito de las medidas sanitarias, no ha logrado poner a disposición el bien arrendado. Ahora, si bien en la presente ponencia o charla, con el objetivo de ejemplificar a través de un contrato común como lo es el de arrendamiento, hay que destacar que la tendencia negativa de incumplimientos contractuales no es exclusiva del contrato de arrendamiento. El contrato de servicios de educación, los contratos de obra, los contratos de consumo, se han visto realmente afectados en cuanto a su cumplimiento por el estallido social como también el COVID-19. Por lo anterior, pretendo destacar las posibilidades de acción que nos entrega el mundo jurídico como económico con el objetivo de afrontar de mejor forma las consecuencias negativas que ha traído este estado tan difícil en el cual nos encontramos. Entonces, partiendo de esa base, si somos ortodoxos con las normas, ante el incumplimiento en el pago de la renta, el arrendador podrá solicitar el cumplimiento forzado de la obligación o la terminación del contrato. No obstante, si vamos un poco más allá, el plazo de duración que media entre la interposición y notificación de esa demanda hasta que el arrendatario efectivamente deja o abandona el inmueble oscila entre los 5 meses a un año, tiempo en el que el arrendador no va a percibir la renta por regla general y tampoco va a poder tomar posesión material del inmueble arrendado. Entonces, hay que considerar que lo anterior puede que no se deba a negligencia o desidia deliberada de los arrendatarios. La pandemia, el estallido social o las medidas restrictivas de circulación o funcionamiento impuestas por la autoridad sanitaria han puesto a muchas personas en una posición de absoluta desventaja, tanto contractual como económicamente hablando. Pero claro, vuelvo a insistir, desde el alero de la ley del contrato, de igual forma hay incumplimiento. El problema está en que lo descrito no es una situación aislada, la realidad actual es muy distinta. Cientos de miles de personas se han visto imposibilitadas de dar cumplimiento en el pago de las rentas o de los préstamos de consumo. Y a propósito de lo mismo, puedo destacar un informe, un estudio entregado en julio del presente año por la Asociación Gremial de Corredores de Propiedades de Chile, el cual informa que, por ejemplo, el mercado inmobiliario ha tenido una caída del 40%. Y además hubo un aumento del 37% en el cumplimiento sistemático del pago de las rentas. Por ende, es absolutamente prudente destacar que los números que nosotros acabamos de mencionar nos presentan una debacle gigantesca a nivel contractual. Entonces, bajo esa línea, hay que mencionar qué opciones a priori nos entrega el mercado, la doctrina, la legislación o la voluntad política, ¿por qué no?, para poder solucionar o sobrevivir económicamente y contractualmente hablando. La primera postura que pudiésemos nosotros tomar sería la de no judicializar inmediatamente quizás ante el incumplimiento contractual, optando, ¿por qué no?, a la caridad. Y para eso yo cito el ejemplo del actor Jorge Zabaleta, el cual entre marzo y abril del presente año suspendió el cobro de la renta para sus arrendatarios, porque aquellos tenían serios problemas económicos asociados al estallido social, a la pandemia. Pero el problema que genera extender o ampliar esta solicitud prácticamente de que lo solucionemos a través de la caridad implica, y voy a entrar dentro de la especulación responsable, que todas las personas tienen el mismo colchón económico que pudiese tener ese actor. Y la verdad es muy distinta, porque bastantes personas tienen invertidos todos sus recursos en inmuebles para arrendar, siendo el único ingreso definitivo que tienen. Por lo tanto, la caridad, si bien es muy hermosa, no nos sirve para poder generalizarla. La situación ideal, entonces, es la de negociar extrajudicialmente, con el objetivo de que las partes del contrato conjuntamente puedan superar esta dificultad económica, porque ellas mismas además conocen los mínimos y los máximos respecto de las prestaciones que pueden concederse. A continuación, podemos considerar
que nuestros parlamentarios dicten normas transitorias que pudiesen solventar, ¿cierto?, y posibilitar sobrevivir a los contratos y a los particulares en cuanto a su economía, proyectos de ley y normas transitorias de las cuales me voy a referir más adelante. Bajo esa misma línea entonces, y ahora en la posición o vereda contraria, nos queda la opción de judicializar ante el incumplimiento contractual. Pero acá hay que realizar necesariamente una distinción. Tenemos que judicializar con un espíritu pro negocio o judicializar buscando el término del mismo. Si judicializamos pro negocio, podemos quizás lograr un acuerdo en el llamado a conciliación. Y ustedes seguramente se preguntarán, ¿pero cómo van a lograr un acuerdo en el llamado conciliación si extrajudicialmente no lo lograron? Bueno, lo que sucede es que las partes dentro de un litigio pueden verse afectadas por el excesivo rigor formalista del proceso, como del costo del mismo, que en definitiva pueden ponderar que el mal menor necesariamente va a hacer lograr un acuerdo, actuando el juez civil como amigable componedor, ¿ya? Lo otro sería, y es el punto álgido de esta charla, es aplicar la revisión judicial o adaptación judicial de las cláusulas del contrato por un juez de la República. Es decir, que intervengan las cláusulas tratando de reducir los costos y tratar de lograr una proporción ideal ante la luz de la justicia. Ya vamos a profundizar al respecto. Luego, residualmente, nos queda la posibilidad de ponerle irremediablemente fin a este contrato, pero no va encaminada la charla en esa línea, porque estamos tan afectados económicamente hablando, jurídicamente hablando, que necesitamos todo lo contrario, que los contratos educacionales, que los contratos de arrendamiento de inmuebles para fines habitacionales como para fines comerciales, etcétera, se mantengan todavía vivientes en nuestra realidad. Bajo esa línea, entonces, me queda comentar un concepto de la teoría de la imprevisión, también conocida como revisión judicial de las cláusulas contractuales. La imprevisión, en definitiva, consiste en la revisión o resolución judicial de un contrato en aquellos casos en que, a consecuencia de la concurrencia de circunstancias sobrevinientes e imprevisibles, a la época de la celebración del contrato se entiende, se torna para una de las partes excesivamente oneroso cumplirlas o su prestación se ha visto excesivamente también devaluada. Simplificando ese concepto bastante formal, destacar que implica necesariamente la intervención de un juez de la República en las cláusulas que libremente las partes previamente han establecido, con el objetivo de solucionar el conflicto de desproporción y de evaluación que posiblemente se ha generado. Pero incorporar la posibilidad en nuestro sistema jurídico de utilizar la teoría de la imprevisión para darle sostenibilidad a los contratos va a generar una batalla campal tremenda entre lo que es la ley del contrato y en el otro sector del ring, la imprevisión probablemente. ¿Por qué? Nuestra tradición jurídica siempre le ha dado preeminencia a la fuerza obligatoria de los contratos. Es más, el artículo 1545 del Código Civil establece que todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes. De tal manera, concebir a priori una intervención en las cláusulas contractuales por parte de un juez de la República hasta antes del estallido social y la pandemia podría haber sido considerado un verdadero espanto. Sin embargo, por la pandemia, por el COVID-19, actualmente la realidad es muy distinta. Por ejemplo, esta posibilidad de que un juez de la República intervenga en las cláusulas contractuales desastrosos efectos económicos y sobre todo se entiende humanos de la Primera Guerra Mundial. Y eso se debía a razones de justicia contractual, a razones humanas y de equidad. Entonces, bajo esta perspectiva, en cada contrato, claro que se puede impetrar la posibilidad de exigir el cumplimiento cabal de las obligaciones del cual emanan, pero habida consideración de que las circunstancias, el contexto, el área del contrato ha mutado de tal magnitud, sería absolutamente contraproducente, incluso con la buena fe contractual, obligar a la otra parte a cumplir la prestación en el mismo sentido en el cual se ha pactado. Esa es la línea genérica del concepto
de la imprevisión o revisión judicial de las cláusulas del contrato. Pero para que proceda, tanto en el derecho nacional, respecto de lo cual necesitamos una declaración de nuestros parlamentarios, deben cumplirse unos requisitos que han sido elaborados sustancialmente por la legislación comparada, por el derecho extranjero, como por nuestra doctrina autorizada. Un momento, por favor. Bajo esa línea, para que opere la imprevisión, el contrato debe ser de aquellos de ejecución diferida, de tracto sucesivo. En esencia y simplificando, el requisito consiste en que exista un espacio de tiempo dentro del cual pueda existir un cambio sobrevenido de circunstancias, lo que solamente puede ocurrir en los préstamos de consumo, porque su desarrollo se va realizando en cuotas y muchas veces en años, en el arrendamiento de inmuebles, cuyos efectos se van renovando mes a mes y dan la posibilidad de que haya un cambio de circunstancias, desde que se celebró el contrato hasta que efectivamente sucedió el imprevisto terrible. Es decir, en estricto sentido, el COVID-19 nos da la posibilidad de entenderlo. El segundo de los requisitos implica que exista un cambio sobrevenido, inimputable, extraordinario e imprevisible de circunstancias. Bajo esa línea hay que ejemplificar. Que sea sobrevenido implica que exista una efectiva alteración de la realidad presente al momento de la celebración del contrato. Se firma un día X un contrato en el Edén económico y 2 meses después en Wuhan surge el COVID-19 que afecta a la economía de todo el globo. Eso es sobrevenido. Que sea inimputable implica que no sea el propio deudor quien haya provocado o contribuido con su conducta a este cambio de circunstancias. Y no podemos imputarle responsabilidad a nadie por el surgimiento del COVID-19. Ninguno de los presentes, y para ser un poco sarcástico, asistió a los mercados húmedos de Wuhan a consumir murciélagos, si es que efectivamente esa fuese la razón. No lo sé. Entonces, es absolutamente inimputable para los afectados. Que el cambio sea extraordinario implica que estas nuevas circunstancias que están devastando la realidad contractual sean de muy extraña y excepcional ocurrencia. Una pandemia de este calibre, nosotros, la humanidad se entiende, no la sufría desde la gripe española a principios del siglo XX, por lo tanto, prácticamente ha pasado un siglo desde que no nos veíamos afectados de esta manera. Y por último, el cambio debe realizarse por circunstancias que son imprevisibles. Y como su lógica lo indica, las partes al momento de celebrar el contrato no debieron prever en la lógica media del pensamiento humano que dichas circunstancias iban a ocurrir. Para ejemplificarlo aún más, voy a describir qué es lo que no sería imprevisible. Por ejemplo, yo hoy día, 12 de noviembre, efectivamente celebro un contrato de arrendamiento de inmuebles para fines comerciales en Avenida Francisco de Aguirre, esquina Los Bomberos. Y 3 meses después le solicito al juez de la República que revise las cláusulas del contrato, porque a consecuencia de las innumerables protestas y a consecuencia de las medidas restrictivas de libertad no puedo usar el local comercial que arrendé y por lo tanto la prestación se ha devaluado considerablemente. Bueno, en ese caso, como el estallido social y la revuelta social en general, como el COVID-19 formaban parte del contexto del contrato, obviamente no es posible solicitar la revisión judicial, porque las partes mental y declarativamente ya consideraban efectivamente esas circunstancias. Luego, avanzando al tercer de los requisitos, destacar que dicho cambio de circunstancias torne excesivamente onerosa la ejecución de alguna de las prestaciones o disminuya excesivamente su valor. Es decir, debe existir un incremento o devaluación que supere el contexto, el área propio del contrato y que quebrante bajo esa línea el equilibrio presente al momento de contratar, que es en el ejemplo que acabamos de dar, ¿cierto? Respecto de que un arrendatario posiblemente que arrendó con fines estrictamente comerciales ya no puede usar el mismo por las medidas restrictivas. Las dificultades económicas de un deudor, domésticas o individualmente consideradas, no tienen relación con el aumento de la excesiva onerosidad de una prestación o su devaluación. Es la prestación misma la que debe sufrir un cambio.
que es en el ejemplo del arrendamiento donde de mejor forma descansa. Y el último de los requisitos para que opere esta imprevisión o revisión judicial implica que el afectado no haya asumido el riesgo de estas circunstancias autónomamente. Es decir, que expresamente en un contrato no haya consignado efectivamente que él se va a hacer cargo de todo el riesgo y de todo cambio de circunstancias. Entonces, habida consideración de lo anterior, hay que conversar y destacar si es aplicable o no en Chile la revisión judicial de los contratos. Un momento. Cabe señalar que no existe en nuestro Código Civil una regla general que la reconozca, no lo hay. Pero, por ejemplo, el artículo 2003, regla segunda del Código Civil, a propósito del contrato de construcción a suma alzada, señala lo siguiente, y cito para el ejemplo: si circunstancias desconocidas, como un vicio oculto del suelo, ocasionaren costos que no pudieron preverse, deberá el empresario, que entre paréntesis es el que está ejecutando la obra, hacerse autorizar por ellos por el dueño. Y si éste rehúsa, es decir, no quiere pagar más por este cambio de circunstancias, podrá ocurrir al juez de la República para que decida si ha debido o no preverse. Y de lo contrario, si es que no logró preverse en definitiva, aumentar el precio en el sentido que corresponda. Y así existen otros artículos que pareciesen reconocerla. El problema que se nos genera es que el mismo artículo, pero en su regla primera, ahora declara que el empresario no podrá pedir aumento del precio a pretexto de haber encarecido los jornales o los materiales. Por lo tanto, a lo largo de nuestra legislación civil tenemos niveles de ambivalencia, de conflictos normativos muy importantes. Pero más allá de lo expresado, la llave maestra la encontramos en la buena fe contractual, como una justificación entonces a la aplicación de esta adaptación judicial del contrato. El artículo 1546 del Código Civil obliga a las partes a ejecutar el contrato de buena fe, lo que implica entonces que cada una de ellas debe considerar no solo sus propias expectativas, sino también las de la otra, cooperando, apoyando en todo lo que sea necesario para que ambas sean felices, para que ambas alcancen el fin del contrato, ¿ya? Y eso requiere un cambio de idiosincrasia contractual porque los contratantes no son enemigos. Por un motivo específico se han unido con la apreciación de lograr un objetivo. Entonces no podemos pretender, serían en definitiva contrario a la buena fe, exigir que la otra parte cumpla los términos pactados si estamos en medio de un apocalipsis económico. Hay que negociar, en definitiva. Entonces, bajo esa línea, ¿por qué no ha sido reconocida a cabalidad la imprevisión como una posibilidad? Según se expusiera, una de las principales razones para rechazar la teoría de la imprevisión es la inseguridad jurídica y la inestabilidad del mercado. Porque si una de las partes, por dar un ejemplo, supiese que existe la posibilidad de solicitar a un juez de la República que intervenga en las cláusulas contractuales, bueno, quizás solicite dicha revisión sin estar verdaderamente afectada por una excesiva onerosidad. Pero ese motivo se nos cae actualmente porque ni en Francia, ni en Italia, ni en Colombia, ni en Portugal, ni en Paraguay, países, solo por dar ejemplos, donde se ha reconocido jurisprudencial o positivamente, normativamente me refiero, no ha llevado a la catástrofe económica. El mercado sigue generándose en los términos obvios del sentido de la palabra. La mano invisible de Adam Smith sigue funcionando en toda su amplitud. Por lo tanto, no ha habido una intervención estatal tan importante dentro de las cláusulas contractuales. Opera con criterio, opera con racionalidad y efectivamente con razones de justicia. Porque no estamos hablando de la utilización de la imprevisión a todo evento. Estamos hablando de la utilización de la imprevisión en una crisis mundial. Eso hay que tenerlo claro en este instante. Entonces, y para ir concluyendo, ¿qué opciones tenemos ante este conflicto? Lo primero que pudiésemos considerar es que nuestros parlamentarios regulen efectivamente la imprevisión. Y a propósito de lo mismo, un proyecto reciente busca incorporar el artículo 1546 bis
en el Código Civil, el cual efectivamente va a reconocer la imprevisión. Pero dicho artículo tiene un problema gigantesco, porque solo tiene aplicación para los contratos celebrados con posterioridad a la pandemia. Y como lo hemos conversado en este instante, como lo he declarado, son los contratos anteriores a la pandemia, anteriores al estallido social, los que han visto modificadas sus circunstancias y se han generado excesivas onerosidades al respecto. Por lo tanto, ese proyecto de ley, ese artículo 1546 bis, no soluciona el problema de los contratos vigentes. Claro, en una futura pandemia, en un apocalipsis zombie más adelante, perfectamente nos puede solucionar el conflicto, reconocer actualmente la imprevisión, pero nosotros buscamos mantener los contratos vigentes para que la recesión económica no siga aumentando. El segundo punto podría ser la consideración de reconocer normativamente el deber de renegociación de las partes. Es decir, que ante un cambio de circunstancias que genere una excesiva onerosidad, las partes estén obligadas a renegociar. No logrando un acuerdo, bueno, se podrá solicitar la revisión judicial y si el juez no puede lograrlo porque de una u otra manera, intelectual o prácticamente, no puede intervenir las cláusulas contractuales, tendrá que ponerle fin a dicho contrato, lamentablemente. Y por último, lo que nos queda por mencionar son las normas transitorias de aplicación que dictan los países para poder soportar estos eventos tan desastrosos. Por ejemplo, el pasado 27 de marzo, el Bundestag alemán promulgó una ley que busca mitigar las consecuencias del COVID-19 en asuntos civiles de insolvencia y procesal penal. Así, por ejemplo, en materia de arrendamiento se prohibió poner fin a estos contratos por el no pago de las rentas en cierto periodo de tiempo, se entiende. En materia de consumo se suspendió la obligación de pagar las cuotas de un crédito hasta el 30 de junio de este año, entre otras materias y ejemplos. Misma situación se ha propuesto en nuestro país. El 7 de abril del presente año se presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que dispone en definitiva la suspensión por el periodo que se indica de las medidas judiciales de embargo de bienes y de lanzamiento, a propósito de la emergencia sanitaria respecto de la cual destacamos. El problema que se genera con ese proyecto, que no tiene urgencia y se encuentra en el segundo trámite constitucional, implica que vamos a solucionar un problema para los afectados, para el arrendatario, para los deudores en general, pero vamos a generar otro para los acreedores, para el arrendador, porque de una u otra manera no van a poder hacer efectivos sus créditos y de otra manera el caso del arrendador no va a poder tomar posesión material de su inmueble. Entonces, tampoco se trata de castigar a una de las partes y generalizar que todos los acreedores tienen una capacidad económica, como el ejemplo del actor que dimos al inicio de esta charla. Eso es lo primero. Entonces, bajo esa línea, ustedes como espectadores tienen que ponderar lo que es efectivamente correcto. Por mi parte, prefiero siempre negociar extrajudicialmente, que se reconozca quizás el deber de renegociación y en subsidio de aquello. Si no es posible, ¿por qué no? Utilizar la revisión judicial de los contratos para que los jueces de nuestra República, con una razón de justicia, de equidad contractual, lo intervengan en medio de esta situación tan lamentable respecto de la cual nos encontramos. Muchas gracias.